vamos a comenzar esta segunda sesión de las jornadas sobre energía asequible. ¿Qué más precisa la industria asturiana de procesos que organiza la Asociación Incluster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias en colaboración con el Real Instituto de Estudios Asturianos? El objetivo es llevar a cabo un análisis de la situación, de los problemas, de los retos y de las oportunidades que se presentan en la industria asturiana, siempre con el objetivo de pensar que la industria debe de ser una línea fundamental en el desarrollo económico de Asturias y que puede garantizar la sostenibilidad de una industria, de una sociedad tal como la conocemos. En el día de hoy va a hacer de moderador el director general de FADE, el Alberto González, a quien le cedo la palabra ya para que dirija todo el acto. Gracias. Pues muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Es un placer para mí acompañaros esta tarde en esta mesa redonda dedicada a la industria farmacéutica y agro de Asturias, dentro del ciclo de la energía asequible organizado por la Asociación de Industrias Químicas del Principado de Asturias, a la que felicito por su primer cuarto de siglo de existencia. Son estos dos sectores que, aunque a simple vista pudiera parecer que son muy distintos, realmente comparten muchas cosas, comparten una misma esencia, ¿no? La ciencia y la innovación, básicamente, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Ciencia e innovación puesta al servicio de las personas, es decir, al final estáis trabajando con material sensible. Ambos sectores son, por lo tanto, esenciales para nuestro bienestar y para nuestro desarrollo económico también. La industria farmacéutica nos protege y nos cuida, y el sector agroalimentario nos alimenta y sostiene. Dos mundos distintos que confluyen en un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida y contribuir al progreso de nuestra sociedad. Estamos viviendo, por otra parte, un momento de transformación profunda. La tecnología, la biotecnología, la digitalización y la sostenibilidad están redefiniendo nuestra forma de producir, de investigar y de competir también. Al mismo tiempo, el contexto internacional, marcado por las tensiones geopolíticas, por los cambios regulatorios y por una mayor sensibilidad medioambiental, plantea nuevos retos, pero también enormes oportunidades. En este escenario, Europa y España se enfrentan al desafío de mantener su liderazgo industrial y científico. Y Asturias puede y debe formar parte de esa conversación. Contamos con empresas punteras, con centros de investigación, con talento y con un ecosistema cada vez más conectado entre la universidad y la empresa, además de la administración. La pregunta quizá es cómo aprovechar todo este potencial, cómo convertir el conocimiento en crecimiento y la sostenibilidad en una ventaja comparativa real. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a tres representantes de compañías globales que están a la vanguardia en innovación y sostenibilidad, todas ellas, y que conocen bien tanto los desafíos como las oportunidades que afronta la industria. Son, empezando por mi izquierda, Jorge Álvarez, de Bayer, Marina Álvarez, de Corteva, y Ángela Santianes, de DuPont. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y si os parece vamos a comenzar cediéndoos la palabra a cada uno de vosotros para que nos deis vuestra visión sobre todo este entorno que estamos comentando y sobre la visión que tenéis desde vuestras respectivas compañías del mismo y sobre los problemas, retos o oportunidades que se nos plantean dentro de las mismas. Empezamos por ti, Jorge, si te parece. No estaba grabando por alguna razón. Se apagó. Bueno, como pueden ver, iba bastante despacio para dar tiempo a son cosas del directo. Mira que teníamos la presentación que funcionaba. Estaba todo perfecto. ¿Verdad, Mario? Perdón, Nada, no pasa nada. Martes de agregeo, ¿no? Es el ZZ Rille que tienes ahí. No, es el ZZ Rille. Ah.
Sí, es que está aceptando idea. Todo. De todo. Bueno, sí, porque esa canción no estaba grabando. Vale, estamos, ¿no? Muy bien. Ay, espera, que aquí la ves. No. Muy bien. Pues buenas tardes y efectivamente voy a primero poner un poco de contexto lo que hacemos en Bayer, en la planta de Langreo. Entonces tengo unas primeras diapositivas para poner este contexto a qué nos dedicamos, aunque una parte es bien conocida. Y luego efectivamente vamos ya con lo que es el objetivo de la jornada, ¿no? Aquellos desafíos, aquellos retos que tenemos en el sector, ¿no? En nuestra planta de Langreo, lo primero que tengo que decir es hablar un poco, me gusta siempre hablar un poco del origen de la planta, ¿no? Porque seguramente muchos de vosotros sabéis que lo que se dice es fabrican toda la aspirina del mundo. Bueno, ya veremos luego si es así o no. Pero la pregunta siempre es ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué en Langreo? Entonces, para buscar el origen de la planta hay que ir al año 1942 y en aquel momento Langreo, pues cuenca del Nalón, cuenca minera, mucho carbón, siderurgia, pues con subproductos de la siderurgia y de la carboquímica, dos empresas, Duro Felguera y Explosivos Retinto, se dieron cuenta que podían fabricar las materias primas necesarias para luego hacer ácido acetil salicílico. No lo llamaron economía circular en aquel momento, porque la expresión se creó más tarde. Seguramente lo llamaron sentido común, ¿no? o quizá era pura necesidad. Pero entonces siempre me gusta decir que la economía circular, que llamamos hoy, está en el origen de nuestra planta, porque nuestra planta fue creada para aprovechar sus productos de otros sectores. Y así empieza la planta en el año 1942 y nada que ver con Bayer en aquel momento, el nombre que se dio era Proquisa, pero luego en el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, Bayer, que estaba presente en España y bueno, tenía una planta en Barcelona y estaba presente de manera comercial, pues se le incautaron todos los bienes que tenía en el país y se pusieron a subasta pública. Y entonces esta planta asturiana, pequeña, pero con músculo financiero, porque había 3 bancos que la financiaban, pues compró en subasta pública el derecho a utilizar la cruz de Bayer en España y sobre todo lo que le interesaba, la marca aspirina. La aspirina la había inventado Bayer en Alemania, era la mundialmente conocida, el ácido acetilsalicílico mundialmente conocido era el de Bayer, que fabricaban aquí, lógicamente no, pero lógicamente se hizo famoso porque para España pudieron ponerle la marca de Bayer, ¿no? Y así empieza la relación de la planta con Bayer, una relación un poco, vista ahora, extraña, ¿no? Claro, Bayer luego ya reconstituida, pues en el año 1969 compra el 51% de las acciones de Proquisa para recuperar en realidad lo que había sido suyo, el derecho a utilizar la marca aspirina en España en la cruz de Bayer, ¿no? Y luego en el año 1981 compra el 100% restante. Y en esa época de los 80, pues cambia radicalmente el destino de nuestra planta, ya que Bayer se encuentra que tiene 2 plantas, una en Langreo y otra en Alemania, que hacen lo mismo, ácido acetilsalicílico. Y es cuando se empieza a hablar ya de mercado único, Comunidad Europea, bueno. Y entonces se decide centralizar la producción en un sitio. Se crea un comité de expertos, todos ellos alemanes, visitan esta planta de Langreo, visitan la de Alemania, cuentan la gente que estaba aquí que en Langreo lo que hicieron fue pues limpiar y pintar y dijeron, bueno, oye, hay que dar buena imagen, ¿no? Que lo tenemos difícil, pero... Y casualmente, bueno, no casualmente, y después pues se decide que se potencia la planta de Langreo, ¿no? Y se dedica a otra cosa, a la de Alemania. Tiempo después se supo que los procesos que se habían desarrollado en la planta de Langreo eran más eficientes que los procesos que se habían desarrollado en Alemania. Con la misma cantidad de materias primas sacaban más producto de la misma calidad. Y cuando históricamente se comparan luego los procesos y se ven las diferencias, una de las grandes diferencias eran las recirculaciones.
que se hacían en la planta de Langreo. Luego otra vez la circularidad, que como digo estaba desde los orígenes de la planta, pues fue en los años 80 una cosa determinante para potenciar nuestra planta. Bueno, y así es como llegamos, ahí se empieza a invertir y desde el año 2012 efectivamente fabricamos el 100% del ácido acetilsalicílico, no de la aspirina, sino del principio activo de la aspirina, que Bayer utiliza para todos los productos que lleven ese componente en el mundo, ¿no? Con lo cual da igual uno donde estés, está en Estados Unidos, está en Corea, está en México, si uno toma una aspirina, o una cardioaspirina, que es en España se llama Adiro, en el resto del mundo se llama cardioaspirina, pues el principio activo sale de Asturias, ¿no? Bueno, voy muy rápido aquí, este es nuestro sitio, el centro, bueno, veis ahí en azul las partes dedicadas a producción, en verde las partes dedicadas a energía, tratamiento de aguas residuales, almacenes, bueno, son 50.000 metros cuadrados los que tenemos en Langreo. 51 metros cuadrados. ¿Cómo es que? 5 hectáreas. 50.000, eso, 50.000, ¿qué dice? Ah, no, 50.000, no, 50.000 metros cuadrados. Lo que os digo, fabricamos acetil salicílico, por eso veis los envases ahí, son o barriles o bifas, ¿no? O sacos, no son cajas de aspirina. Hay gente que piensa que todas las cajas de aspirina salen, no, solo hacemos el principio activo. Bueno, y lo que sí enviamos, ahí veis repartido por todo el mundo, sitios donde Bayer tiene las plantas de producto final, donde se alimentan con nuestro principio activo y ahí fabrican todos los productos, ¿no? Bueno, vale, eso era un poco el contexto, ¿no? Y me importa el entender que fabricamos principio activo, porque estamos muy cerca de la química, ¿no? Así todo, daré ahora algunas pinceladas también del sector más farmacéutico, ¿no? Porque la fabricación de principios activos tiene una parte inicial, que es casi pura química, una parte final ya donde es centrifugación, secado, envasado, que ya es bastante farma, y lógicamente los productos finales es todo farma, ¿no? Pero entonces esa dualidad de química farmacéutica es importante entender. Bueno, pues vamos ya a lo que nos trae aquí, ¿no? Entonces, como ayer hubo otra jornada parecida, por ejemplo Jesús que está aquí de Fertiberia, ya se comentaron cosas, he procurado poner aquí alguna cosa distinta, aunque es imposible porque hay cosas, retos y oportunidades que son parecidas en casi todos los sectores, ¿no? Pero bueno, me iré haciendo referencia quizá a alguna que sea un poco distinta. Y siempre en el contexto que ya sabemos todos de que estamos inmersos en una transformación energética, o como le gusta llamar a Mario, sustitución energética, y en una transformación digital, a lo que en la industria farmacéutica tenemos que unir con una transformación, yo diría, desde la producción de medicamentos basados en síntesis química a producción de medicamentos basados en síntesis, basados en bio, ¿no? en todo lo que es bioquímica. Entonces, como nosotros estamos en la parte más química, ya digo que me centraré más en la química. Pongo ahí el primer reto, el tema de la descarbonización industrial, y lo hago pues a pesar de que nosotros, como veremos luego, digamos que este reto lo tenemos casi resuelto o está en vías de resolución, porque efectivamente ahora que tenemos ya una solución y hemos estudiado muchas, hay soluciones que hay que decir que claramente desde el punto de vista económico no salen los números, y lógicamente pues eso es un problema, un obstáculo. Y hay otras soluciones que solo salen los números si tienen apoyo, ¿no? En el caso nuestro hemos contado con apoyo del PERTE de descarbonización, ¿no? Y por eso vamos a acometer un proyecto de descarbonización térmica que comentaré después, ¿no? Pongo en otro punto la normativa medioambiental, que pudiera estar relacionada con la descarbonización, porque bueno, no solo es descarbonización, ¿no? Sabemos que en Europa, y ayer lo comentábamos extensamente, pues hay regulaciones que son muchas y a veces no claras y a veces hasta de poco sentido, ¿no? Aquí hay que hacer desde luego una actualización normativa que permita combinar la competitividad y la sostenibilidad, porque ambas han de ir de la mano. Una empresa que no es competitiva no puede ser sostenible, y hay que lograr que una empresa que quiere ser competitiva, la sostenibilidad forme parte fundamental de su estrategia. Cito luego acceso a recursos esenciales.
es obvio, lo comentábamos antes, se necesita energía a precios asequibles y de manera continua, que no haya interrupciones de suministro. Añado el adjetivo de renovables para darle el punto ese de sostenibilidad. Y lógicamente citamos el agua que bueno, califico ahí de agua industrial, podemos ponerle el adjetivo que queramos, pero el agua que se usa en la industria, hoy que es también pues, fundamental para asegurar la competitividad y el funcionamiento de la industria. El siguiente punto tiene que ver con el tema de lo que es la colaboración, y como ayer también se habló de la colaboración público-privada y colaboración con la administración y las empresas, quiero llevarlo, ahí lo pongo también un poco con el tema de la percepción social, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en que la sociedad vea a las empresas, las industrias, especialmente aquellas que invierten en sostenibilidad y que hacen de la sostenibilidad un punto importante de la estrategia para asegurar la competitividad, que lo valoren. Yo creo que no estamos ahí, y de hecho a mí me preguntan muchas veces, nosotros tenemos un proyecto que llamamos Aspirina Verde, en el cual pues, bueno, tiene una serie de ítems, digamos, de aspectos, y siempre me preguntan, ¿pero tú crees que vais a vender más aspirina porque hagáis esta iniciativa de la aspirina verde y hagáis inversiones en tema de sostenibilidad, en descarbonización? Y cuesta responder, pero si tengo que responder yo diría que no. A día de hoy no, lo hacemos por convencimiento y lo hacemos con visión de largo plazo. Porque en el largo plazo sí que de verdad pienso, y eso tenemos que trabajar todos, y no solo con las nuevas generaciones, que siempre se dice que eso lo traen, pues que efectivamente que se aprecie pues, la diferencia entre artículos o productos que sean sostenibles o que se haya cuidado la sostenibilidad y aquellos que no. No es justo el sector farmacéutico el más adecuado para hacer eso, porque cuando uno necesita una medicina, pues la necesita por algo y quieren mejorar su salud, es difícil que piensen estas cosas, pero quizá en otros productos de consumo sí. Y lo último que cito hoy es el tema del talento, y bueno, pongo dificultad en determinadas áreas. Hay personas que me dicen dificultad en todas las áreas. Bueno, como quiero dar también un toque optimista a mi intervención, pues efectivamente hay áreas en las que es difícil tener el talento adecuado y con las necesidades que tenemos la industria ahora, ¿no? Me paso al tema de oportunidades, que en realidad, ya digo, como quiero dar un tono optimista, es convertir un poco lo que son los retos y lo que son los obstáculos también en oportunidades. Y en Pharma, desde luego, el tema de la innovación tecnológica es fundamental. Yo diría que la innovación casi sin adjetivos, ¿no? La de producto está claro, no la cito ahí porque, bueno, centrado en nuestra planta, nosotros no investigamos y no hacemos productos nuevos, Bayer lo hace en otros sitios, pero sí la tecnológica, de utilizar siempre las nuevas tecnologías, aquellas que te permitan mejorar la eficiencia, y también en tema de sostenibilidad, ¿no? Y aquí es donde cito, por ejemplo, nosotros en este tema que decía de la descarbonización térmica que estamos haciendo con Iberdrola, estamos apostando por una caldera eléctrica con almacenamiento en sales fundidas, que es una tecnología absolutamente novedosa, ¿no? Y que de hecho seremos el primer centro del país en probarla, y para el año que viene pues seremos el primer centro del sector en estar descarbonizados totalmente debido a esa innovación tecnológica. Cito también la economía circular y la química verde, también como campos en los que ya, pensando en los principios activos, cambios en procesos, cambios en disolventes que pueden favorecer también la innovación. Cito ahí un proyecto que es el proyecto Cheers for European Union, que es un tema que el clúster de la industria química de procesos de Asturias está participando junto con la agencia Sequence, que también es crear un ecosistema. Es un poco parecido, en Alemania hay un ejemplo muy bueno que es el Circular Valley de la cuenca del Ruhr, en el que muchas empresas tratan de tener sinergias apoyadas también por la administración y también por la universidad, pues con bolsas de subproductos, con una cosa que sobra en un sitio, poder utilizarla en otra, y yo creo que esta es
una cosa que se quiere implantar también aquí en Asturias, y un buen ejemplo es la regeneración, un proyecto de regeneración de agua industrial, ¿no? Que está en marcha o en fase de diseño, ¿no? Y que permitirá pues, agua residual urbana pues, que sea regenerada para poder utilizarla en determinadas industrias, ¿no? Y finalmente cito el tema de la digitalización y la automatización. Podría haber puesto la inteligencia artificial, siempre enfocado lógicamente en la industria, pues a intentar hacer mejora de procesos, aumento de eficiencia y así ganar competitividad. Y ya la última diapo, que es esa de ahí, pues es un poco el resumen, ¿no? Que es un poco, digamos, repetir lo mismo, pero hago ya la frase final y es el mensaje que quiero trasladar, ¿no? En Pharma, al menos, con la visión que tenemos ahora en Europa, es importantísimo combinar la sostenibilidad con la competitividad y centrarse siempre en la mejora de los procesos, en la mejora de la eficiencia, en hacerlos más sostenibles, pero en mantener la competitividad. Porque fabricamos nosotros principios activos, en otros sitios producto final, que son medicinas que curan a las personas, ¿no? Y en Europa tenemos que mantener la investigación para tener medicinas nuevas, pero también la producción para mantener las medicinas que necesitamos y ser autosuficientes en ese sentido. Y aquí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, entre otras cosas por ajustarte al tiempo. Y a continuación le cedo la palabra a Marina Álvarez de Corteva. Es que está todo bien. Ahí. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la IQPA en su 25 aniversario y agradecer la oportunidad que me brindáis, junto con el RIDEA, en participar en una jornada como la de hoy. Vengo de suplente de mi jefa, de Susana Rebaque, que es la líder de Corteva en Asturias, y yo vengo como responsable de producción de la planta de Corteva para tratar de mostrar algunos de los retos a los que se enfrenta la industria química y las necesidades estratégicas de colaboración con la región en la industria de protección de cultivos. Muchos de los retos, Jorge, van a ser coincidentes. Creo que toda la industria asturiana se está enfrentando a una situación muy similar y bueno, pues me voy a repetir un poco. Lo que sí me vais a permitir, tengo aquí a Ángela a mi lado, es presentar a la empresa, porque a pesar de que la planta lleve más de 30 años en Asturias, yo que soy Heritage DuPont, empezamos a volar solos hace 6 años ya. Entonces, bueno, voy a explicar un poco qué es la empresa y qué es lo que hacemos a nivel España y concretamente en Asturias. Corteva es la única empresa 100% agrícola que cotiza en Wall Street y surge de la unión de 3 grandes empresas con amplia experiencia en el campo, como son Dow, DuPont y Pioneer. Tiene la sede en Indianápolis y presencia en 140 países y 21.000 empleados. En la cartera de productos tenemos la parte de semillas, que la empresa ha anunciado este año que va a separarse en 2026. Y en protección de cultivos tenemos la adquisición de biológicos que se hizo en 2022, lo que ha hecho que Corteva se haya posicionado como una de las mayores empresas en soluciones biológicas para la sanidad vegetal a nivel mundial. En España, Corteva tiene presencia en Sevilla con el Centro Tecnológico de Investigación de la Rinconada, que con los 10.000 metros cuadrados de invernaderos y los 1.500 metros de laboratorios es el mayor centro tecnológico para investigación del girasol en Europa. En Murcia y Alicante están las plantas de Seymour y Stoller, las adquisiciones de productos biológicos, y donde están las plantas de fabricación. Y en el Valle de Tamón, en el site industrial antes de DuPont, ¿sigue siendo DuPont? No, pero bueno, que antes era solo DuPont y ahora ya estamos
hasta 4 empresas que son Corteva, DuPont, Magnera y Celanese. Nuestra planta se instaló en 1998 y nos dedicamos a la fabricación de principios activos de productos fitosanitarios para el tratamiento de enfermedades generadas por hongos. Somos 74 empleados en manufactura, en el centro global de servicios hay otros 300 y funcionamos 24/7 con 4 turnos. Estamos registrados para 3 productos, el último de ellos en 2023, que fue Adabel. Adabel es un fungicida de segunda generación y para su fabricación la empresa invirtió 30 millones de dólares en la instalación. Y ahora permitidme que dé un poco el contexto actual al que se enfrenta la industria agroquímica. Actualmente vivimos en un mundo en el que hay muchos factores influyendo en el campo. Está el clima, está la escasez de agua, las nuevas plagas, las regulaciones, la energía. Y coincidiendo un poco con lo que dice Jorge, en un mundo global en el que tienes que competir globalmente, pero producir con las normas locales, no siempre es fácil. Por eso necesitamos encontrar oportunidades con criterios basados en la ciencia y no únicamente limitaciones. La agricultura contemporánea depende en gran medida de los productos fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de las cadenas de suministro. Estos productos son esenciales para controlar plagas, enfermedades y malas hierbas que comprometen la productividad de los cultivos. Según la FAO, la pérdida de cosechas puede llegar hasta el 40% si no se aplican las medidas de protección adecuadas. En un contexto de crecimiento demográfico y presión sobre los recursos naturales, los fitosanitarios contribuyen a optimizar el rendimiento agrícola, reducir la huella de carbono mediante una mayor eficiencia y sostener la competitividad de las explotaciones. De estos retos, como he dicho antes, deben surgir oportunidades y el papel de las empresas como Corteva debe ser aprovechar estas oportunidades a través de la investigación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología, y para esto se requiere inversión. La cantidad que Corteva está dedicando este año 2025 a la investigación es significativa y va a estar en torno a los 1.500 millones de dólares. Bueno, aquí no se ve bien, pero uno de los factores que afecta a la industria química, a la industria agroquímica, es la competitividad frente a genéricos y los costes productivos. La industria española compite en un mercado global donde los genéricos han transformado la dinámica competitiva. Tras la aspiración de patentes de moléculas claves, fabricantes de países como China e India han inundado el mercado con genéricos, llegando a copar el 35-40% del mercado y con una tasa de crecimiento anual de un 5%. Esta presión se agrava por la brecha en costes productivos. En Asia los costes laborales estamos hablando de que son un 60% inferior a Europa. Y la electricidad en España está al doble que la electricidad en China. 3 veces. 3 veces. Pues me he quedado corta. Esta combinación de factores coloca a la industria española en una posición de desventaja estructural frente a competidores, incluso dentro de nuestra misma compañía. Para contrarrestar esto, a nivel global, las compañías están apostando por la diferenciación, en caso de la nuestra, el desarrollo de formulaciones sostenibles y servicios de valor añadido, la transición hacia productos fitosanitarios de segunda generación, productos biológicos, soluciones digitales, como la agricultura de precisión, se perfilan como la estrategia clave para mantener la competitividad. Pero, ¿qué hacemos nosotros a nivel local? ¿No? Nosotros tampoco tenemos la investigación, no tenemos el I+D de la compañía aquí en Asturias. A nivel local, la planta trabaja día a día en reinventar sus procesos ya plenamente implementados, explorando nuevos límites. En los últimos años hemos trabajado en reducción de materias primas, de consumo de materias primas, bajando un 30% en catalizadores, reducción de un 70% en el uso de disolventes, reducción en consumo de utilidades, un 50% en nitrógeno, un 5% en consumo eléctrico, un 50% de gas natural y una reducción de casi el 60% de la generación de residuo orgánico por tonelada de producto. Esto nos ha permitido, con un enfoque sostenible, posicionarnos como un competidor confiable y legítimo para nuestra propia compañía ante fabricantes externos. Otro de nuestros retos son los factores regulatorios, que los repetimos de nuevo. La diferencia entre los marcos normativos, entre los marcos normativos y el impacto que esto tiene. El marco regulatorio europeo se caracteriza por la aplicación estricta del principio de precaución, recogido en el reglamento 1107/2009 de la Unión Europea. Los costes regulatorios en
la Unión Europea para moléculas de principio activo de fitosanitario tienen un coste de entre 15 y 25 millones por molécula. Y el tiempo medio de aprobación del registro entre 5 y 7 años. Tenéis ahí, creo que se ve bien, la comparativa entre el coste y tiempo medio de registro de las moléculas. Por regiones. En Europa no se ve. No tapé, no es verdad. No sé por qué no sale, pero bueno, son los datos que he comentado, ¿vale? En los últimos 6 años... Por vergüenza, quizás. En los últimos 6 años no se ha registrado ninguna materia activa nueva en Europa. Para que las compañías apuesten por Europa, es necesario un marco legislativo predecible, estable, transparente y seguro, teniendo en cuenta los tiempos y costes del registro de un nuevo producto. A nivel local, nuestra planta ha ido adaptándose y en muchos casos anticipándose a los cambios de legislación. Por poner algunos ejemplos, con los proyectos antes descritos y algunos otros que están en marcha, nos hemos anticipado a parte de los hitos y objetivos fijados en el plan de reducción de huella de carbono. Con la reducción del consumo de gas natural en casi un 50%, se han reducido las emisiones de fuentes fijas de alcance 1 en más de un 20% en 2025, cuando el objetivo era 2028. Con la reducción de generación de residuos, que forma parte del alcance 3, el objetivo era un 15% para 2030. Ya hemos alcanzado el objetivo ahora en 2025. Pero para llegar a esto, y el camino que nos queda por delante es muy largo. Asturias tiene una sólida base industrial y un ecosistema científico en expansión. Tiene una posición privilegiada para establecer alianzas estratégicas con empresas como la nuestra en áreas críticas para la sostenibilidad. Esta colaboración puede articularse desde los distintos estamentos: gobierno, administración, universidad y redes empresariales, para impulsar proyectos que respondan a retos regulatorios europeos y fortalezcan la competitividad regional. Desde el gobierno del Principado y la administración regional, el papel clave consiste en facilitar el acceso a los fondos europeos que hemos mencionado antes, o que Jorge ha mencionado antes, como el PERTE de descarbonización, y ofrecer incentivos para proyectos que integren procesos circulares y tecnologías limpias. En el ámbito académico, la Universidad de Oviedo desempeña un papel esencial en la generación de conocimiento y talento especializado. Un ejemplo concreto que tenemos de las últimas colaboraciones con la universidad, que ya os adelanto que no fue fructífera o no fue satisfactoria, fue la valorización de lodos de depuradora, orientados a la producción de biogás mediante digestión anaerobia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, aunque los proyectos iniciales no hayan alcanzado resultados definitivos, han permitido identificar nuevas líneas de investigación, y esta experiencia nos demuestra que incluso intentos no fructíferos generan un conocimiento útil y oportunidades para avanzar hacia soluciones más eficientes. Asimismo, hemos trabajado con Sequence en los proyectos de reducción de generación de residuos y reutilización de efluentes, aplicando tecnologías avanzadas para minimizar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del uso de recursos. Estas iniciativas se alinean con la Estrategia Europea de Economía Circular y refuerzan la posición de Asturias como nodo de innovación en química verde. Por otro lado, redes empresariales como las que promueve el clúster de la IQPA y otras redes empresariales como el Club de Calidad, con quien también colaboramos, permiten la cooperación entre empresas y nos ha permitido ponernos en contactos con empresas tan dispares como Cartonajes VIR en un proyecto de reutilización de uno de sus subproductos como fuente de carbono en la planta de tratamiento de aguas, que permite reducir costes, optimizar procesos y avanzar hacia la neutralidad climática. Finalmente, volvemos a la necesidad de... Voy muy corta, me queda muy poquito. 3 minutos. 3 minutos los que no necesito más. Finalmente, volvemos a hablar de la necesidad de profesionales. Formación especializada como pilar fundamental. Programas de máster y doctorado en Ingeniería Química, Sostenibilidad y Digitalización Industrial impulsados por la universidad y apoyados por empresas del sector. Es imperativa la cooperación entre empresa y universidad. Garantizan un flujo constante de profesionales que deberán ser cualificados para el futuro que nos espera. La industria española y asturiana se enfrenta a un reto multidimensional con la presión competitiva por los genéricos y los costes productivos y un marco regulatorio más estricto que el de sus competidores globales. La capacidad de adaptación, innovación y anticipación será determinante para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector en la próxima década. Necesitamos el apoyo del Gobierno e instituciones para una transición hacia la economía circular. Necesitamos colaboración con los centros tecnológicos y universidad
para amplificar nuestra capacidad de I+D a nivel local. Necesitamos jóvenes licenciados e ingenieros y formaciones adaptadas a las nuevas necesidades, como el máster en analítica de datos e inteligencia artificial para la optimización de procesos en la empresa, profesionales con la capacidad de pensar out of the box y desafiar, como en nuestro caso, procesos que ya están plenamente establecidos y que además dispongan de las herramientas para la optimización de los mismos. Necesitamos seguir aprendiendo de las empresas del entorno y creciendo con ellas, y para ello el clúster de la IQPA es el mejor nexo de cooperación. Me gustó mucho el otro día, Mario, la frase que dijo la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, en la apertura de la jornada de adaptación al cambio climático en la industria asturiana que organizasteis el 21 de octubre en La Granda. Adaptarse no es resignarse, es anticiparse. En eso estamos y en eso tenemos que estar todos. Muchas gracias, Marina. Bueno, como sabía, como ya leí lo que salió en la prensa ayer de las jornadas y sabía lo que iban a hablar mis colegas, pues yo le voy a dar un punto distinto, ¿vale? Entonces, en vez de hablar de los temas que nos preocupan, que son los mismos podría hacer eco de cualquiera de las cosas que mis colegas han compartido, ¿no? Entonces, lo que traigo aquí es un tema un poco diferente. Si seguís un poco la prensa y lo que está pasando en Dupont, pues estáis viendo toda la transformación que estamos teniendo y demás, y lo que quería traer es un poco de ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando en el mundo que nos lleva a nosotros a hacer toda esta transformación, ¿no? Y uy, qué raro ha quedado esto. Lo primero es, os voy a hacer trabajar un poquitín aquí, ¿no? Esto le pedía al ChatGPT que tenemos nosotros en Dupont, dame cuáles son las 100 empresas más importantes del mundo. Y me sacó este chat, ¿vale? Las burbujitas azules son empresas americanas. Las burbujitas que veis por aquí, naranjas y tal, pues están Holanda, Alemania, Dinamarca, China tiene Taiwán, es esta verde de aquí. Bueno, pero un poco, ya viendo el chat, ¿qué os dice esto? ¿Qué conclusiones sacáis a simple vista ya mirando el chat en cuanto a las compañías más importantes del mundo? USA. ¿Y sabéis por qué? Cuando en una de las transferencias que yo tuve, parte del desarrollo era sentarme con los líderes corporativos, ¿no? Cuando me senté con el líder de relaciones con los inversores, yo iba diciendo, yo decía, pero ¿por qué vendemos negocios que son estupendos? Vendemos negocios que tienen un margen del 30%. Y ya se daría a uno con un canto en los dientes de tener un negocio tan bueno y tal. ¿Por qué no hacemos? Y es un poco por cómo se ve el mercado, cómo se interpretan cosas y cuando tienes que tomar decisiones, ¿no? Y yo le comentaba, ¿pero por qué no salimos del mercado? ¿Por qué no hacemos como Inditex? Inditex tiene un pool fantástico. Amancio Ortega, que es el dueño, tiene el 50% de la compañía, el otro 50% lo tiene en bolsa. La bolsa le da, él sigue haciendo lo que tiene que hacer, no se preocupa de la bolsa porque él controla la compañía, ¿no? En un caso como Dupont no hay nadie que tenga más de un 5%, no creo que haya nadie que tenga el 5% de la compañía, o sea que el control es lo que opina el mercado, es mucho más complejo. Y yo le he comentado, bueno, pues podríamos hacerlo la parte variable, podemos darla en acciones y que poco a poco los empleados puedan ser dueños de la compañía o de una parte importante de la compañía, por lo que no dependamos tanto del mercado. Y me decía, mira, no pienses que no le damos pensamiento a esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que la bolsa americana, sí, hay tres grandes bloques de bolsas en el mundo, ¿no? La americana, las asiáticas y las europeas. Dice, las asiáticas, hay pocas compañías, como se ve en el chat, y entonces la gente que quiere invertir dinero casi tiene que robar a las compañías para invertir, con que les dé una rentabilidad de un 3%, un 5%, van encantados, porque quieren invertir y no siempre sabes cómo hacerlo, ¿no? En Europa es un poco un término promedio. Lo que la gente espera en Europa es tener un 10, 12% y ya estamos satisfechos. En Estados Unidos el cielo es el límite. Y entonces si hay compañías que son muy buenas, pues contra las más buenas te comparas. ¿Y qué es lo que hace? Que las compañías son las mejores del mundo. ¿Y eso qué hace? Que Estados Unidos es
se nutre de estas compañías tan importantes que tiene. O sea que esta demanda del mercado americano, que es un dolor tener que estar en ello, porque tienes que estar pendiente de muchas métricas y se te valora de muchas maneras y tal, pero lo que hace es que al final Estados Unidos sea el país que es, por las compañías que se comen el mundo, ¿no? Y es por esta demanda. Y entonces, pues, si echamos un vistazo un poco más a las compañías, las 10 mejores, ¿no? Las 10 mejores, tenemos Nvidia, que esta no estaba en el chat hace unos años. Nvidia son los que hacen los chips para la inteligencia artificial. De la noche a la mañana es la compañía, bueno, de la noche a la mañana no, ya estaba ahí, pero bueno, con el despegue de la inteligencia artificial, pues ahora es la compañía más importante del mundo. Bueno, esto es de julio, ¿eh? Si saco el chat ahora, seguro que sale algo diferente, pero más o menos, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Microsoft, ¿qué hace Microsoft? Todos tenemos claro lo que hace Microsoft, ¿no? Apple, está claro lo que hace Apple, ¿no? Amazon, distribución, también está claro. Y así puede seguir un poco todas ellas. Todas ellas son, ¿qué son? Tecnológicas. No, hay una que es, por ejemplo, Saudi Aramco, es petrolera, pero son mononegocio. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahora? El mundo se está volviendo a una velocidad, estás teniendo una cantidad de novedades que te cambian la estrategia. De hecho, yo me reunía con la gente de Inditex y me decían, nosotros ya no hacemos estrategia a más de 2 años. ¿Por qué? Porque de pronto tienes un tema disruptivo que te cambia lo que pensabas que ibas a hacer. Tienes que pensar lo que quieres hacer a largo plazo, pero no puedes tener una estrategia pensando que la vas a cumplir a 10 años, tienes que estar continuamente adaptándola, ¿no? Y bueno, pues es un poco este tema, ¿no? A la hora de adaptarse, una compañía que antes, las compañías que dominaban el mundo eran compañías como DuPont, como Dow, como todas estas compañías grandes y demás, era tener muchos negocios, porque eso que te hacía, pues que si un negocio le iba mal una temporada porque algo pasaba, a otro le iba bien y uno compensaba con el otro y dominaban el mundo las grandes corporaciones con muchísimos negocios, ¿no? Daros cuenta de quién está dominando el mundo ahora. Son las compañías muy tecnológicas, pero que se centran en un tema. De hecho, volviendo otra vez a Inditex, que fue muy revelador la conversación que tuve con ellos, ¿no? Y les decía, caramba, tenéis un modelo, que tenéis una agilidad. De hecho, te decían que la agilidad que tenían era tan grande que podían tomar una decisión hoy, si estaba implementada por la tarde, y arrepentirse y ya no poder volver atrás por hacerlo tan rápido, ¿no? Yo, Dios mío, a nosotros nos cuesta meses. O sea, es que la complejidad de tener un negocio que todo el mundo en el negocio entiende de principio a fin cómo se hacen las cosas, te ayuda muchísimo a la velocidad. Y hoy en día la velocidad es vital, el poder adaptarte al cambio. ¿Cómo adaptas todas estas tecnologías? Compañías tan complejas como la nuestra están en plena transformación de simplificación, porque no se va a sobrevivir. De hecho, las que no lo están haciendo, Dow, que eran nuestros colegas cuando formamos, está cayendo en bolsa de manera estrepitosa, porque no está haciendo simplificación, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué simplificación? Pues porque te centras los recursos en las cosas que necesitas. A la hora de medir el desempeño de quién lo está haciendo bien es mucho más fácil saber. Los inversores te entienden. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora? ¿Qué hace DuPont? Estamos hablando de qué compañías, si os entendéis. Ahora os dije, Apple, ¿qué hace Apple? ¿Qué hace DuPont? De todo, claro. ¿Qué pasa? Que de pronto hay un problema con energía, las acciones de DuPont penalizadas. Que hay un problema de transporte, ¿por qué? Porque como hacemos de todo, pues todo nos influye, entonces cualquier cosa siempre nos penalizan en el tamaño. Entonces, lo que antes era una ventaja, que era tener un negocio que podía compensar cuando entró el iba mal, ahora es una desventaja, porque te penalizan siempre. Y entonces si me penalizan, que me penalicen cuando me toque, pero que no me penalicen siempre, ¿no? Entonces es un poco un cambio de dinámica. Entonces estamos en un proceso de transformación enorme, por lo que estáis viendo, que Asturias no está viendo nada mal, porque estamos trayendo muchísimas empresas multinacionales con toda esta transformación, y bueno, pues te permite tener el simplificar, te permite adaptarse mejor, y bueno, en temas de sostenibilidad, pues cuando estás hablando de sostenibilidad nosotros tocamos todo. Bueno, pues centrar el tiro a aquellas cosas en las que podemos hacer la diferencia. La primera gran transformación que hicimos, bueno, DuPont siempre se estuvo transformando, ¿no? Llevamos más de 200 años y empezamos siendo una empresa de explosivos, somos empresas de materiales ahora, aunque se nos identifica como empresa química, ya no lo somos porque toda la química la hemos sacado.
Y cuando había un animal extraño en el portfolio que era agro. Que claro, imaginar, nosotros hacemos productos que son para la industria. Los productos de agro son para los granjeros, para el campo, o sea, nada que ver. Entonces era, una parte de la simplificación era montar una empresa potente que fuera centrada en la parte agro y fue como nació Corteva. ¿Vale? Y ya pensábamos que lo teníamos hecho. Decimos, bueno, pues ahora ya somos solo industrial, ya más o menos lo tenemos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues otro tema. Esto que aparece aquí son como los diferentes negocios. Cuando se valora un negocio, hay un tema que es como el factor multiplicador, ¿no? Tú tienes, el factor multiplicador es el valor en bolsa, tú coges el valor en bolsa de la compañía, lo divides por los beneficios y eso te da un factor, que es el factor que cuando tú quieres comprar una empresa, y es una empresa del tema electrónico, por ejemplo, hay un factor que para estas empresas es como el 25, más o menos. Entonces, ¿qué haces? Pues si los beneficios de esta empresa son 100 millones, ¿cuánto vas a tener que pagar por ella? 2.500 millones. Muy bien, Jesús, está muy atento. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dices tú, bueno, pues si aumenta nuestro portfolio en la empresa de estas de más valor, subirá el factor multiplicador del todo, que ahora mismo tenemos un factor como de 11. ¿Qué nos pasa? Invertimos 2.500, lo traemos al portfolio y ¿qué pasa? Que baja. Que aquello que era 25 resulta que es 11. O sea, se diluye dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos invertir en ciertos negocios de alto valor añadido y ahora por eso estamos ahora, por ejemplo, separando toda la parte de electrónica, que se va a llamar Qnity, que ya se anunció y demás. ¿Por qué? Porque intentamos hacerla crecer comprando negocios, los pagas a factor de 25 y cuando viene al portfolio es de 11. ¿Por qué? Porque no sabe, el mercado no sabe cómo identificarnos. Nos identifica casi como una empresa química y no lo somos. Nos valora, la empresa química está entre el 7%, o si nos valoran mejor que la empresa química, pero no el valor que debería tener la compañía. Luego el proceso de simplificación continua. Y es un poco en lo que estamos ahora, ¿no? La ventaja que ha tenido para Asturias es que de todas estas transformaciones ya se han anunciado, bueno, Qnity, que sale el 1 de octubre, se separa toda la parte electrónica, que se forma Qnity, va a tener un centro de servicios en Asturias con casi 100 personas y demás. La ventaja es que tenemos ahora 10 multinacionales en Asturias que han venido de la mano de DuPont. El máximo número de empleados que tuvimos en DuPont fueron 1.300 aproximadamente. Si sumas ahora todos los empleados que hay en todas estas compañías que vinieron aquí de la mano de DuPont, somos más de 3.000. Y siguen saliendo compañías que todas ellas, como tenemos el centro de servicios aquí, para que puedan ser operativas, hay que montarlos en centros de servicios que no paran de crecer todos ellos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería traer, un poco que explicara por qué DuPont está haciendo lo que está haciendo. Es una fase de simplificación. No sabemos cuántos negocios más se está analizando todo el portfolio y de este análisis de portfolio pues se ve cuál es la mejor salida. Lo que sí, yo me siento muy orgullosa de cómo lo está haciendo la compañía, que se está buscando la mejor opción para cada uno de los negocios, que está siendo bueno para las personas, está siendo bueno para DuPont y está siendo bueno para las compañías que han comprado el negocio, porque todas ellas crecen. Luego, no lo está haciendo mal. Ahora la siguiente es las plantas, que el site de DuPont va a dejar de ser site de DuPont y va a ser Arclin, pero bueno, eso tiene que cerrarse y a principios de año. Pues es un poco lo que os quería traer, un poco un toque diferente, que explique un poco por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias, Ángela. La verdad es que es una pena que no haya más estudiantes de economía en la sala, porque estamos asistiendo a una lección, a una verdadera lección de economía práctica, ¿no? Me van a permitir, como moderador, que me puedo permitir estos lujos, lo primero, hacer una reflexión en positivo, ¿no? Son las 3 compañías multinacionales y las 3 están en Asturias. Deberíamos sentirnos orgullosos los asturianos de que negocios y actividades con empresas y accionistas como los que hay detrás de estas compañías estén en nuestra región, ¿no? En Asturias hay un buen número, no conocía ese dato, Ángela, de que 10 están aquí de vuestra mano, no lo conocía, enhorabuena y muchas gracias. Pero en Asturias hay más de 50 multinacionales
instaladas, Industriales. a eso me iba a referir, con proceso productivo, ¿no? Más de 50 multinacionales. Y esto debería ser un orgullo para los asturianos. Lo que ocurre es que, bueno, los tres nos han dado, aunque habéis coincidido en muchas cosas, nos habéis dado una visión muy particular de cada uno de vuestros negocios, ¿no? Que concluyo o sintetizo de la siguiente manera, más o menos acertada, ¿no? Tenemos el mundo que está cambiando a una velocidad tremenda y muy profunda, como decía inicialmente. Tenemos a los consumidores que cada día nos enfrentamos a ver qué teléfono compramos, qué televisión consumimos o qué comida comemos, ¿no? Tenemos a las empresas que tienen que decidir dónde se instalan en el mundo y cómo se enfrentan a esas decisiones de los consumidores ganando dinero, que es algo muy importante. Y luego tenemos otra cosa que Ángela ha mencionado de una manera muy acertada y muy precisa también, que es el mundo financiero, ¿no? Que parece que a veces olvidamos en nuestra región. Bueno, este conglomerado es el que hace que un territorio tan pequeño como es nuestra región, que digo sigue siendo atractivo o fue atractivo en su momento para que empresas como las vuestras pusierais los ojos aquí, por la razón que sea. Hemos visto que la evolución de las tres, Ángela no ha contado cómo llegó con Asturias, pero en este caso fue un buceo proactivo, ¿no? Se fue a buscar a la empresa y se la trajo a la región, ¿no? Jorge explicó cómo fue la aparición de Bayer en Asturias, ¿no? Pero la pregunta que me gustaría trasladaros antes de dar la palabra al público es algo que nos interesa también mucho a los asturianos, es si pensáis, bueno, voy a hacer la pregunta de una manera un tanto más provocadora, ¿no? Si tuvierais que decidir en este momento si implantaros en Asturias o no, ¿lo haríais? Sin duda. Bien. No, a ver, están las cosas complicadas en Europa en cuanto a regulación, coste energético, pero tenemos una gran ventaja y es lo buenos que somos. Y un poco lo comentaba Jorge, como esa creatividad que están teniendo los animales muy buenos. Pues fíjate, unos de ahí del Langreo resulta que hicieron un proceso que era mejor que el alemán y venció. Nosotros tenemos nuestras plantas, son las mejores del mundo. Nuestro centro de servicios son los mejores del mundo, pero sin competencia. Por eso todos crecen aquí, por eso cuando vienen otras compañías y ven cómo funcionas, lo siguen desarrollando y cogen el resto de la compañía que te compró, sigue poniendo su centro de servicios aquí. Hacemos las cosas muy bien, somos muy buenos. No es que seamos muy buenos los que estamos en Dubón o los que vienen, no. Los profesionales que tenemos en Asturias y en España en general, pero en Asturias, que es lo que mejor conocemos, son muy buenos. Y eso nos hace, es una pena que tengamos que traer los multinacionales, es una pena que no se monten más empresas con este carácter, nos comeríamos el mundo. Si se montaran empresas con capital y apoyados y el Estado apoyara a esas ideas para que se hicieran cosas y hubiera más motivación emprendedora, que es lo que nos falta, que es lo que tienen los americanos, les sobra y lo potencian y nosotros no lo tenemos, ahí es donde nos ganan. Pero si tuviéramos esa capacidad, barremos a los americanos, somos mucho mejor que ellos. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, lo ves cuando le pierdes el miedo a nosotros, ¿no? Piensas que nosotros somos mejor, que cuando te mueves por ahí te das cuenta de que somos muy buenos, hacemos las cosas muy bien, somos muy creativos. Hay una parte que es balance entre opuestos, que llamo yo siempre, entre dos temas que son fundamentales para que un profesional tenga éxito, en temas como los nuestros, que es el rigor, la disciplina, que tienes que tener para tener procedimientos, seguir los procesos, hacer las cosas con bien, ¿no? Y la flexibilidad. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que nosotros somos capaces de tener mucho rigor y disciplina haciéndolo, pero somos capaces y no nos damos ni nos despeñamos cuando algo nos sale en base al proceso, cómo lo ajustas y lo metes. Bueno, ¿y diréis un alemán? Que como no salga el proceso, se acabó, no se paran y no hay nada más que hacer. O un sudamericano. Bueno, sí, hay un poco este equilibrio entre rigor y flexibilidad, que es algo que nosotros tenemos de forma natural, es una ventaja increíble. Y eso que nos hace tener más éxito que otras personas. Yo sí puedo añadir un poco en la misma línea una experiencia. Yo cuando
si dijera aquí, y en lugar de este público estuvieran compañeros míos de Alemania, que nuestra planta de Langreo es la planta más eficiente de Bayer, todos me dirían que sí, que ya lo saben. Y eso es una cosa que te das cuenta cuando viajas por las otras plantas que tiene Bayer en el mundo, incluidas las de Alemania. Pero quisiera añadir una cosa, yo eso ya lo sé, y es así, es así. Pero cuando vienen aquí a visitar nuestra planta, los alemanes, yo siempre les pregunto, están 2 o 3 días, bueno, entonces siempre les pregunto un poco que me den el feedback de qué es lo que vieron y qué es lo que les llamó la atención, lo bueno o lo malo. Y todos me apuntan una cosa que yo al principio no le daba valor, y ahora sí, y por eso la comento, y es decir, oye, es que aquí hemos ido por la planta, todo el mundo siente la planta como suya. Y yo al principio digo, joder, pero eso es normal, porque es decir, somos 100 personas, una planta, trabajar en Bayer, pues está bien, son buenos salarios, ¿cómo no la vas a sentir como tuya, no? Y me decían, no, pero no siempre es así. Bueno, y a base de repetírmelo y de ir pensando sobre ello y dándole vueltas, me di cuenta que efectivamente es otra peculiaridad. Luego podremos discutir mucho a veces con los representantes de los trabajadores, que discutimos, pero efectivamente el compromiso que tienen con la planta es un compromiso muy, muy fuerte. Y yo dándole vueltas a por qué podía ser, es un sentimiento de comunidad que hay, al menos en la zona de las cuencas, ya os digo yo que sí, que a veces no se aplica bien, eso también es cierto, pero que bien aplicado y bien orientado y yendo todos en la misma dirección, pues te da una ventaja competitiva. Y yo esto lo llevo diciendo como 1 año, 2 años, ya digo, porque tardé en darme cuenta y han sido, sobre todo alemanes, cuando vienen a la planta, los que me han hecho verlo. Y ahora pues lo añado. Yo, para mí, bueno, Asturias tiene un punto que fideliza a los trabajadores, un poco en línea con lo que dice Jorge. Y en línea con lo que dice Ángela, yo la experiencia que tenemos nosotros en planta es que este año concretamente nos han puesto como ejemplo a nivel mundial en 3 de los town halls que mantiene el CEO de la compañía como una planta modelo en cuanto a reducción de costes, a productividad y eficiencia. Y eso lo ha hecho pues, un equipo que lleva con este proceso 20 años y que se ha tenido que romper la cabeza de manera creativa y de manera novedosa para llegar a lo que nos estaban exigiendo ante competidores asiáticos, ante India, ante China. Y nos hemos podido posicionar muy elegantemente como unos competidores más que legítimos. Bueno, es importante este mensaje, es muy importante, ¿no? Tenemos que quitarnos el miedo porque Asturias compite con cualquier parte del mundo en cualquier ámbito cuando se lo propone, ¿no? Y a veces estamos dentro del bucle de la negatividad cuando realmente tenemos potencial para hacer cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, abrimos ahora el turno de intervenciones, si hay alguna pregunta. No sé, llevamos 2 días y mañana me imagino que también 3, gritando un poquitín al cielo, de forma un poco desesperada, qué retos y oportunidades tenemos por delante y siempre con la mochila de las ayudas por encima, porque sin ese músculo financiero que comentábamos antes y que es una pena que no tengamos, que otras comunidades autónomas tienen y nosotros no. Pero el clúster como tal clúster podría hacer algo más aparte de elevar esto al cielo. Eso no pregunto. A la mesa. Pues quien quiera, Tenemos aquí al presidente del clúster. No me queda otro remedio que responder y pedirle a Mario que vaya pensando si se le ocurre algo más. A ver, yo quiero decir, lo que nosotros podemos hacer, una parte ya la estamos haciendo, que es decirlo. Otra parte, la parte de colaboración entre nosotros, entre las empresas que formamos el clúster, yo creo que es una parte importantísima y que yo creo que de verdad también nos añade una ventaja competitiva. Además, el ser un clúster pequeño, cercano, con intereses comunes, pero a la vez también poco conflicto de interés, poca competición, digamos, entre las empresas, nos da yo creo que añade valor. ¿Qué más podríamos hacer? Pues ahí, y es una cosa que desde el punto de vista estratégico tendríamos que tener en el clúster, es hacer más lobby, más presión en determinados entornos.
Nunca ha sido este, hasta ahora, el objetivo del clúster. El objetivo de nuestro clúster era, y es así, y así continúa siendo, puramente técnico, ¿no? Y todas las jornadas que hacemos relativas a seguridad, relativas a temas de medio ambiente, ahora sostenibilidad, temas de talento, son siempre con una visión técnica, ¿no? Y olvidándonos de eso, de tema de lobbies, de ejercer determinadas presiones, que hay otros actores que lo hacen. ¿Que pudiéramos hacer eso también? Pues bueno, no lo sé, es una cosa que necesita un debate, digamos, interno, ¿no? No diría yo, la verdad, así que fuera nuestro cometido, ¿no? Y aparte de eso, pues no te sabría decir qué más cosas podríamos hacer. Quizá el tema que decía antes de la concienciación y de aumentar la percepción social, ¿no? Eso sí que, y no sé cómo, las herramientas no lo sé, si son herramientas ahora digitales, en las redes, pero seguramente hay muchas personas en Asturias que no saben lo que estamos haciendo, que no saben los productos que se encuentran en el mercado, cuánto de Asturias hay detrás, ¿no? Yo siempre digo que ponemos en Bayer, hablando de mi empresa ahora, que ponemos a Langreo y Asturias en la cabeza y el corazón del mundo, ¿no? Usando la cosa de que la aspirina tiene la doble vía de que para quitar el dolor de cabeza y para el tema de corazón, ¿no? Y lo hago con la idea precisamente, siempre que digo esa frase, que a veces sale en los periódicos, lo hago con la idea de tocar un poco la emoción de las personas, de las personas de Asturias, porque el que está fuera seguramente eso le da igual, ¿no? Pero de que se sepa de que cuando se tiene una industria aquí, ¿no? Pues hay un beneficio, que es un beneficio en el caso nuestro, pues que se aprovechan muchísimas personas que mejoran su salud por el mundo, pero luego hay un beneficio pues en la zona de Langreo en nuestro caso y en la zona de Asturias en general, y que eso hay que darlo a conocer, y que entonces, y si un día pues hay muchos camiones en Sabino Alonso Fuello, que es donde estamos, y hay que esperar un poco el tráfico, no es lo mismo hacerlo sabiendo lo que hay detrás de eso que no pues solo ver camiones ahí parados que no sabes para qué están, ¿no? Y quizá eso en el clúster sí que podríamos hacer más, ¿no? Y claro, seguramente si lo miras desde el punto de vista puramente financiero, de aumento de ventas, claro, si no hacemos productos finales que llegan directamente al consumidor también es complicado, pero yo creo que ese ejercicio sería bueno. Sería un sueño poder que el clúster pudiese tener un centro de servicios común, que pudiese adquirir compras, servicios que fuesen para todos, que seguro que tenemos comunes. Mira, yo se lo planteaba un poco de decir, esto sois muy buenos a hacerlo porque no lo vendemos esto como un negocio, ¿no? De poder, y mira, ya estamos simplificando, no podemos complicarnos la vida más, no es nuestro core, eso no es el tema. Probablemente si alguien lo hiciera, lo sacaríamos. No se trata de unirnos y juntar esas torres y que todos tengamos un uso que seguramente nosotros saldríamos beneficiados y subiríamos en el ranking y nosotros haríamos el edificio bajo, seguro. Pero no, sería para aprovechar esas sinergias que tenemos en conocimiento, pero aprovecharlas no solamente en conocimiento, sino en adquisición de compras comunes. Ya, te sigo eso. Podría ser. De todas maneras, lo que tú decías, la palabra del lobby está como muy desprestigiada, no sería eso, pero sí que hubo muchos momentos, como por ejemplo cuando estaban hablando de parar la industria cuando la pandemia y demás, que cuando vas a hablar con la administración como un clúster, no como Dupont solo o tal, sino que es algo transversal a toda la industria, tiene mucha más credibilidad, mucha más fuerza que si lo hacemos industria por industria. Entonces, el ser interlocutores para cosas que quiere hacer la administración, para que entendamos el fin y veamos la mejor manera de hacerlo, de conseguir ese fin que sea de la forma más eficiente, yo creo que tiene sentido, ¿no? Y esa parte no es un tema de ayudar a la administración a acertar. Esas son las cosas que quieres hacer, caramba, vamos a hablar, vamos a ver cómo las vamos a hacer, que tenga sentido para las dos partes, ¿no? Y yo creo que eso sí que es una labor que el clúster lo hace de forma puntual y que podemos hacer bastante más, porque no es ya para beneficio de una empresa en concreto, es de todas. Es la diferencia, ¿no? Vale. Bueno, yo antes de decir alguna contribución más, yo quiero señalar el optimismo que se está mostrando. Creo que Asturias necesita un poco de optimismo, ¿eh? Y que las cosas están parecidas en muchos sitios de España y de Europa,
y que se tiene, como decía antes Alberto y todos, capacidad para todo. Y bueno, esto es lo mismo que en el fútbol, ¿no? El entrenador tiene que dar también instrucciones, pero también al mismo tiempo animar a hacer cosas, ¿no? Bueno, respecto a las posibilidades que hay, yo creo que la historia del clúster ha sido una historia de trabajo en los temas que interesaban a las empresas, y muy en términos técnicos, y muy trabajando dentro de ello. Y eso yo pienso que ha resultado muy atractivo para las empresas porque había una transferencia de conocimiento entre todos ellos, ¿no? El hecho de que hay comisiones de campos diferentes y que los de seguridad, por ejemplo, pueden hablar entre ellos y ver cómo actuar conjuntamente, yo creo que ha sido uno de los objetivos principales en todos estos 25 años. Pero se han hecho más cosas, pero con tono tampoco difundiéndolo mucho hacia el exterior, ¿no? En formación se ha promovido docencia, en divulgación también. Se puede hacer mucho más, sin duda, ¿eh? Y sí que es cierto que aunque se ha mantenido un tono bastante, digamos, interno, siempre que se ha asistido a organismos para mostrar necesidades, ha resultado clarísimo que las entidades, administraciones, etcétera, lo han atendido con mucha atención, porque probablemente representa un porcentaje importante del sistema industrial asturiano. El tono ha sido ese, las posibilidades de hacerlo en el futuro distintos están abiertas, va a responder o va a depender de los intereses comunes, porque hay una estrategia que sí que tomamos siempre, y yo creo que ha sido uno de los motivos del éxito, que es que las actuaciones se toman por unanimidad. Es decir, que no es alguien frente a otro, no, sí, que se ha actuado de esa forma. Eso tiene sus pros y sus contras, pero bueno, yo creo que cuando haya temas de interés se analizan y se pueden ir a ver adelante, siempre en el entorno científico-técnico, en fin, no financiero, no se trata de temas financieros nunca, que se ha dicho que son muy importantes. No digo que no sean importantes, digo que no ha sido el campo de juego en el que se ha movido, ¿no? O sea que está abierto dentro del contexto del clúster para propuestas que resulten las de interés para todos sus socios. Gracias, Nacho. Bueno, sin duda es una historia de éxito estos primeros 25 años, ¿no? Cierto es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Llevo 28 años, casi 29 ya, trabajando en FADE, y una de las cosas que al principio más me llamaba la atención y hoy en día todavía me la sigue llamando es que los empresarios asturianos, entre ellos muchos, no se conocen, y Asturias es un pueblín. La siguiente derivada es que, obviamente, si no se conocen, tampoco cooperan, ¿no? Y hay muchísimas oportunidades de cooperación en el ámbito de la empresa asturiana, ¿no? Ahora estamos trabajando desde FADE, liderado también por Ángela Santianes, algo de lo que no nos habíamos percatado, que es que todo este conocimiento que hay en torno a las empresas multinacionales, que estáis acostumbradas a trabajar en mercados globales y con técnicas particulares dentro de vuestras organizaciones, pero que pueden ser perfectamente compartidas con otras empresas y válidas para ellas también, sean conocidas y a partir de ahí pues, puedan incluso traccionar el mercado para empresas asturianas, ¿no? Quiero agradecerle a ella públicamente, ya que no tengo muchas ocasiones para hacerlo, este proyecto, porque fue un planteamiento que ella nos hizo, en el que estamos trabajando, pero que puede ser un ejemplo muy práctico de cómo se puede desde Asturias aprovechar estos valores y estas oportunidades que las multinacionales ponen a disposición de nuestra región, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo os quería preguntar una cosa. Dentro del mix energético tan complejo que hay ahora mismo en el mercado, ¿desde las empresas os preocupa ese tema? ¿Estáis haciendo algo concreto, apostando por alguna energía concreta? Y otra pregunta más, ¿habéis pensado en desarrollar
en el conjunto de las empresas, sobre todo la parte que es industrial, química, que es el caso vuestro, ¿habéis pensado en desarrollar alguna estrategia común para Asturias, por ejemplo, que apueste por una determinada energía que os podría beneficiar a todos, me imagino, ¿no? ¿O es un tema que no os preocupa y os limitáis a coger lo que hay en el mercado y lo que llegue y lo que os toque? Claro que nos preocupa. Lo que estamos haciendo, cada uno, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos puesto una planta solar para tener más independencia e intentar amortiguar esos vaivenes que tienes en el mercado. Y ahora, pues tenemos durante el día, somos una isla energética, nos suministramos nosotros mismos, ¿no? Todavía la tecnología es muy cara para tener acumulación, vendrá, pero por ahora pues tenemos que seguir nutriéndonos de la red. Lo que pasa que zapatero a tus zapatos, es lo que estamos hablando, o sea, eso son las energéticas. Nosotros nos centramos en hacer nuestra parte. Lo que tiene que preocuparse el país y tiene que preocuparse Europa es de cómo la industria tiene que tener una energía barata para que pueda competir con el resto del mundo. Porque la producción de la energía en España, la producción de energía que tenemos fotovoltaica y es de las más baratas del mundo. Lo encarecemos después con impuestos. Entonces, ¿qué está haciendo Alemania? ¿Qué está haciendo Francia? Pues a la industria le quitan los impuestos. ¿Por qué? Porque si no, no pueden competir. Nosotros no, pagamos los mismos impuestos que pagan el resto de los mortales. Estamos matando la posibilidad de que, de hecho, en la OCDE sugería que en España, con nuestra capacidad de producir energía barata, renovable, debería ser donde se centrara la producción de toda aquella industria electrointensiva, que debería estar en España, porque podemos producirlo con el... Pero claro, hay que quitarle los impuestos, hay que racionalizar la parte impositiva, porque si al final te acaba saliendo más caro que en Francia, que en Alemania, 3 veces más que en Estados Unidos y que en China, pues nos lo pone muy difícil para competir. Tenemos las herramientas para que eso sea. Imaginaros lo que sería, si es que además es pan pa hoy, hambre pa mañana. Estás cargando mucho en impuestos para seguir recaudando. Si eso lo quitaras, tendrías mucho más industria, mucha más independencia estratégica, mucha más relevancia a nivel internacional, de que tendríamos aquí la producción, en vez de tenerla en China, tendríamos aquí nosotros la producción, y tendríamos muchos trabajos y mucha generación de impuestos que vendría por la propia dinámica. O sea, tú mismo lo has dicho, zapatero a tus zapatos, la administración lo que sabe es poner impuestos. La administración tiene que decir dónde tiene que poner los impuestos para favorecer la actividad económica. Porque Alemania es la misma fábrica y ellos a la industria no la penalizan con tantos impuestos como hacemos nosotros aquí, que lo hacemos para todos igual. Yo trabajo en la administración y quería transmitiros esa idea, que es decir, si no os defendéis, no os va a defender nadie. Ya intentamos ya. Pero quiero decir, hay empresas que dedican a la energía, nosotros podemos hacer la parte de autoconsumo, pero no podemos estar en todo. No puedes decir voy a hacer aspirina y encima voy a hacer el crack en temas energéticos. Para eso está la especialización de las empresas. Lo que hay que, cómo regulamos todo esto, que al final favorezca que se mejore la economía, que se mejore la capacidad de creación de puestos de trabajo, que la industria pueda, en vez de estar, 20% debería ser, estamos perdiendo capacidad industrial en España, cuando tenemos todos los elementos para que la industria prospere en España. Solo trata de que hagamos las políticas adecuadas para favorecer que eso suceda. En la misma línea de cosas que puede hacer la administración, cito cosas que está haciendo la administración en Alemania y en Holanda, por ejemplo, temas de descarbonización. Lo que se llama, es una cosa muy técnica, pero es contratos por diferencia de carbono. Eso te abarata la electricidad. Reducción de impuestos a empresas que establecen iniciativas de descarbonización. Y luego, otra cosa muy importante también, favorecer los contratos a largo plazo, que te generan certidumbre económica a las empresas eléctricas y a las empresas también que utilizamos la electricidad. Y como decía Ángela, estoy totalmente de acuerdo, necesitamos autonomía energética en Europa para tener autonomía estratégica, para saber también qué queremos hacer en Europa, ¿no? Y en España tenemos la gran ventaja de eso, de tener las renovables autóctonas. Y eso es una cosa que hay que, sin duda, aprovechar. Pero efectivamente necesitamos el impulso ahí, las empresas podemos apoyar todo lo que queramos, pero el impulso tiene que ser el impulso de la administración. Y luego haces cosas, pues nosotros también estamos ahora con
ejemplo, el tema de la descarbonización térmica, pues vamos a instalar unos, de la mano de Iberdrola, de la industria eléctrica, instalar unos paneles fotovoltaicos que alimentarán esa carga eléctrica para producir, en nuestro caso, vapor, ¿no? No es energía eléctrica en este caso, es usar la energía eléctrica para producir el vapor que necesitamos para calentar los procesos, ¿no? Pero efectivamente hay cosas, Alemania y Holanda son dos países buenos para fijarse. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si nadie pregunta, a mí me gustaría, porque ya que estemos los tres aquí, hay algo que me preocupa especialmente y me resulta muy curioso también cómo va a evolucionar en el futuro, ¿no? Antes Marina hacía alguna referencia al respecto, que es todo el mundo de la biotecnología y la genética / genéricos, ¿no? Ahí nos adentramos en un mundo, yo creo que nuevo, en el que, en mi modesta opinión, los chinos van bastante por delante de nosotros, y en nosotros meto a Europa y a Estados Unidos, entre otras cosas porque hay mucho menos control legal sobre la evolución en estos temas, ¿no? Pero creo que puede cambiar. Bueno, primero nos enfrentamos a grandes retos, empezando por alimentar a los 10.000 millones de personas que vamos a ser en breve en este globo, ¿no? Cada vez en menos espacio porque requieren más... Y más consumo y más necesidades, por lo tanto, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la seguridad para la salud, para la propia salud, ¿no? ¿Cómo veis este tema, aunque sea un tema muy puntual desde vuestras empresas? Bueno, yo por la parte que me toca está claro que el enfoque en los nuevos productos, en los productos biológicos, en este caso la apuesta de Corteva desde protección de cultivos ha sido los productos biológicos como alternativa y la agricultura digital como alternativa o como competidor a los genéricos. ¿Vale? Los productos biológicos van a poder cumplir con el principio de precaución del que comentábamos antes de la Unión Europea sin ningún tipo de problema, y no se van a enfrentar a los retos que se están enfrentando actualmente los principios activos con más tiempo, ¿no? Tenemos que seguir garantizando la seguridad alimentaria, como dices. No podemos irnos a regulaciones menos estrictas, pues tenemos que innovar. ¿Pero veis tensiones a corto plazo o pensáis que eso es perfectamente asumible? Actualmente yo creo que sí que existen tensiones en el momento que estamos a día de hoy compitiendo a nivel global con las regulaciones actuales o locales europeas, pero bueno, ahí está la inversión en investigación. Es que hay un problema en cuanto a las velocidades de aprobaciones de los productos. Imagínate, tienes que invertir millonadas en sacar un nuevo producto y después estás años. En esos años te acaban copiando, se te acaba adelantando la gente de China y demás, y toda esa inversión y todos esos esfuerzos se te quedan en nada. Porque además tienes que tener mucho cuidado de que no te lo copien. O sea que es una zona de riesgo muy importante que Europa tiene que acelerar. Por ejemplo, hubo mucha polémica con las vacunas, que si las vacunas que siempre se tardan en regular tantísimo, las pruebas estaban hechas, lo que se tarda es en las aprobaciones, de cuánto se queda en un despacho, un papel, hasta que pasa otro despacho, y eso parece que es como que es más seguro. No, esos son los tiempos que se tienen que optimizar, que no hay un tema técnico para que se retrase tantísimo. La parte técnica ya está hecha cuando entras a la regulación. Es todo un proceso que tarda muchísimo y que tiene que ser más ágil. Bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta más y no tenéis ninguna intervención adicional, pues cerramos la sesión. Le cedo la palabra a Mario. Bueno, solamente agradeceros a los cuatro y a todos los asistentes por este análisis de la situación, que yo creo que todos estamos aprendiendo con humildad, porque tampoco sabemos que no estamos resolviendo aquí puntualmente nada, pero que toda la contribución que sea para buscar ese tipo de soluciones yo creo que es positiva. Gracias a los cuatro por parte del clúster y del RIDEA.